Hola, mi nombre es Harry Manrique, soy del Colegio Fe y Alegría y curso el 5º año de secundaria. Me han dejado una labor que cumplir y debo redactar un informe como producto de mi primer trimestre en el área de educación religiosa. Harry ha recibido la consigna de su docente del área para la presentación de un informe individual, el cual tiene como objetivo identificar a un miembro de la comunidad que esté en situación emocionalmente vulnerable a raíz de la pérdida de un familiar en el contexto de la pandemia COVID-19. En base a ello, conversar sobre la situación que están atravesando, darles consuelo en el momento tan difícil y mostrarle el camino que Dios aún tiene para ellos, mediante un mensaje de esperanza y con las enseñanzas que han sido trabajadas en clase. Finalmente, buscar soluciones y llevar a sus vecinos de la comunidad a ser parte del encuentro personal con Dios en la iglesia, en compañía de otros creyentes que también le brindarán su apoyo. Harry se acuerda que tiene un vecino cercano llamado Eduardo, que ha perdido a su madre durante este periodo de confinamiento. Harry acude a la vivienda de Eduardo para conversar y expresar un soporte espiritual en base a los fundamentos aprendidos en su colegio a lo largo del primer trimestre en el curso de educación religiosa. Además de ello, apoyándose en las sagradas palabras de la Biblia. Sin embargo, Eduardo se encuentra muy afectado por la pérdida de su familiar y rechaza la ayuda de Harry. No obstante, Harry, al darse cuenta de la situación y el rechazo que mostró Eduardo, decide tener una plática asertiva con él. Pero Eduardo, al ver que las intenciones de Harry no eran malas, decide escucharlo, porque siente que ha estado muy solo últimamente, entonces comienzan a platicar. Harry considera que debería ayudar a su vecino porque es parte de las enseñanzas que él asimiló en la asignatura de educación religiosa, donde la palabra de Dios menciona que debemos ayudar a nuestro prójimo, y se acuerda de una parábola que su maestra contó durante la clase que trataba sobre el buen samaritano y cómo aplicaba el valor de la solidaridad. Acto seguido, Harry comienza a conversar con Eduardo acerca de que nosotros somos hijos de Dios y que además Él nos ama. Harry trata de entender la situación de Eduardo con el objetivo de darle ánimos y menciona un pasaje de la Biblia donde Jesús dice que existe vida después de la muerte en un reino que va más allá del mundo terrenal. Eduardo no sabe lo que significa esto y pide una explicación más acuciosa. Entonces, Harry le menciona que la mamá de Eduardo tal vez no estará presente físicamente, pero está en el paraíso con Dios, que es una de las promesas que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Eduardo comprende el mensaje que le quiere transmitir Harry y tiene esperanza en algún día ver a su madre. Por ende, decide seguir escuchando a Harry y lo invita a ser su amigo para que le siga platicando sobre la palabra de Dios. Harry accede gustoso y lo invita a su parroquia a ser parte de uno de los grupos en donde también hay personas que sufrieron la pérdida de un familiar y que se acercaron al camino de Dios para superarlo. Al finalizar su labor, Harry comienza a elaborar su informe. En el documento describe la situación que identificó, además de cómo ayudó a su vecino Eduardo y encontró soluciones para que supere esta situación e intente buscar apoyo y soporte en la iglesia. Competencias. Harry acude a brindar apoyo emocional y espiritual a una persona de su entorno, la cual pasa por un momento difícil. Además, se encuentra que Harry ofrece un diálogo propio de la doctrina religiosa. Ante ello, se puede evidenciar que Harry es un estudiante competente que construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las personas que le son cercanas. Capacidades. Conoce y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente. Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
Harry expresa su ayuda de manera respetuosa y basándose en la Biblia y fundamentos católicos. Por ello, podemos decir que expresa la capacidad de conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente. Ante la negativa de Eduardo, Harry opta por emplear un diálogo asertivo, respetando el dolor de su compañero, haciendo notar el valor de la solidaridad y explica el poder de la fe como una medida de consolación. Por ello, se expresa que Harry tiene la capacidad de cultivar y valorar las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. Estándares. Harry, al realizar esta actividad, cumple con el estándar de expresar en su vida diaria los principios de la doctrina social de la Iglesia: el bien común, la promoción humana y el respeto por los derechos y deberes del hombre, cumpliendo su misión en la comunidad. Actúa con libertad, solidaridad y responsabilidad frente a los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones. Desempeños. Finalmente Harry logró dialogar con Eduardo y en su conversación pudo expresar el mensaje de Jesucristo en base a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Asimismo, tuvo acciones que ayudaron al prójimo en búsqueda de la paz, lo cual es importante para llegar a construir una sociedad auténticamente humana. Evidencias. Como sabemos, las evidencias se caracterizan por ser producciones o actuaciones que dan cuenta de qué sabe y puede hacer el estudiante ante una situación en un contexto determinado, en relación con los criterios de evaluación establecidos para evaluar el aprendizaje. Las 3 evidencias que se presentarán a continuación son las siguientes: evidencia de producto, evidencia de desempeño y evidencia de conocimiento. Evidencia de producto. En el informe que presentó el estudiante Harry, se apreció que reconoció la situación que pasaba uno de sus vecinos llamado Eduardo, el cual perdió a su mamá a causa de la enfermedad producida por la COVID-19. Además, el estudiante ante tal situación mostró el valor de la solidaridad y empatía para con Eduardo, debido a que comprendió su situación y al mismo tiempo trató de brindarle apoyo debido a que su vecino se encontraba muy triste. Se pudo reunir con su vecino, dándole a conocer la palabra de Dios y afianzando las capacidades que desarrolló durante los grados anteriores, para luego invitarlo a conocer su iglesia, donde habían personas que podían ayudarlo y también persuadirlo para que oriente su camino a la fe católica. Con respecto a la macroestructura del informe, existe coherencia en la redacción, conjuntamente con la sintaxis en las situaciones presentadas y la hilación de ideas, además de una correcta ortografía. Evidencia de desempeño. Harry, al culminar su informe y habiéndolo entregado a su maestra del área de educación religiosa, ella procedió a revisar el trabajo por completo y apreció cómo de manera exitosa el alumno Harry Manrique obtuvo un logro destacado en todos los ítems establecidos en la rúbrica. Con ello se evidencia que llevó a cabo un buen aprendizaje significativo con respecto al área, a lo largo del primer trimestre de clase. Evidencia de conocimiento. A lo largo de la situación vivida por Harry, demuestra el saber logrado y los conceptos asimilados. Ello se pone en manifiesto cuando Harry, al entablar una conversación con Eduardo y al brindarle tanto soporte espiritual como emocional, se evidencia cómo Harry tiene un concepto claro y preciso de lo que es el prójimo y lo que implica brindarle ayuda en una situación complicada. A partir de la situación anterior, se da por consolidado uno de los desempeños que se tiene para los jóvenes de quinto de secundaria en el curso de educación religiosa. Por otro lado, Harry logra relacionar lo aprendido con hechos cotidianos en su entorno más cercano, ya que este hecho lo podemos apreciar cuando él aconseja de manera asertiva a Eduardo para poder salir de esa situación tan tétrica y de dolor por la pérdida de su madre. Por último, también se puede mencionar el hecho de que como Harry recuerda el dato acerca de una parábola que le contó su maestra en clase,
y ello lo asimiló y contextualizó en su experiencia propia para ayudar a su vecino. Instrumento. El instrumento que se utilizará será una rúbrica que se aplicará al informe que realizarán los estudiantes describiendo la labor que desarrollaron luego de haber ayudado a uno de los miembros de su comunidad que han pasado por la pérdida de un familiar. Esta lista de cotejo tendrá los ítems relacionados a los siguientes aspectos: reconocimiento de la situación, forma en cómo se ayudó a las personas, soluciones que se encontraron y cómo replicar esta actividad.